Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro curso de enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Estamos tan felices de tenerles a ustedes. Tenemos una excelente noticia. Nuestra clase es la más grande en la historia del Instituto Bíblico en cuanto al número de alumnos. Hasta hoy en esta noche tenemos 105 inscritos o registrados como alumnos en el Instituto Bíblico y sabemos que hay muchos más de ustedes que están participando como oyentes. Queremos darles la bienvenida a todos. Nos alegra mucho que el tema que el Señor nos ha dado es muy importante, un tema para nuestro día, pues. Agradezco mucho su interés y participación de todos. Quisiera empezar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres el que has establecido el matrimonio y nos has dado pautas y guía y instrucciones en tu manual, la Biblia, y eso es lo que queremos consultar en las siguientes 15 semanas. Necesitamos una orientación, Padre, y sabemos que tú respondes a esa petición que nosotros te presentamos hoy en esta noche. Gracias por todos los que nos acompañan. Bendice a cada uno y bendice al pastor Efraín hoy en esta noche que nos va a compartir. Que sea de edificación para todos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues necesito darles algunas instrucciones en cuanto a los alumnos y quiero animarles a todos ustedes, ¿sí? Estamos en pandemia. Muchos de nosotros tenemos un horario diferente que el año pasado. Muchos de nosotros nos encontramos con tiempo para estudiar y qué estudio más rico que el estudio de la palabra del Señor. Entonces, quiero animarles a ustedes, si no se han apuntado para estudiar como alumno en el Instituto Bíblico para recibir los créditos, les animo a considerar eso. Sí, es una cosa ser oyente, pero los alumnos, los que se han registrado, ellos van a recibir apuntes, pruebas, unos links también muy importantes, tareas van a tener que cumplir como el examen final después de las 15 semanas. Entonces, les animo a ustedes a invertir su tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Es lo más importante ahorita. Tengo un versículo en mi mente, es de Mateo 6:33. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será como añadidura. Entonces es tiempo para invertir en el reino de Dios. Aprovecha de este tiempo. Y quiero decirles que por la pandemia hay muchos matrimonios que han sido afectados, están luchando. Hay muchos fracasos de matrimonios en el día de hoy. Y uno está pensando, pues, no sé si me voy a casar, soy soltero, el Señor viene pronto, no hay tiempo. Otros que dicen, ya estoy casado y tengo mis años en el matrimonio, ¿qué más puedo aprender? Bueno, quiero animar a todos, que todos podemos aprender y quiero decirles que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque somos alumnos en el Instituto Bíblico, porque queremos ayudar a otras personas. El Señor nos quiere levantar, nos quiere preparar, nos quiere usar para instruir a los matrimonios que están sufriendo. Entonces vamos a aprender un montón de cosas en las siguientes semanas. Necesito leerles el sílabus y lo voy a hacer en 5 minutos. Y todos escuchen, por favor, para que tengan una idea de la tarea que les vamos a dar. Creo que todos los alumnos registrados ya han recibido su sílabus en el correo. Si no, avísanos, por favor.
y quiero decirles que no es demasiado tarde. Tienen una semana todavía para poder registrarse para el curso. Entonces, quiero dar la descripción del curso. El diseño de este curso es para solteros, casados y futuras personas que pueden aconsejar acerca del matrimonio y el plan de Dios en ella. En esta clase se examinará la forma correcta de cómo formar relaciones cristianas románticas, enamorarse, elegir una pareja cristiana, entender los consejos bíblicos de cómo vivir juntos exitosamente en el matrimonio y los ingredientes bíblicos para tener el matrimonio bendecido. Además, veremos, bueno, dice también se examinará cómo planear una boda, la planificación familiar, tener hijos, etcétera. Además, veremos advertencias acerca de la fornicación, la infidelidad y los pasos destructivos que guían a una separación o un divorcio. Entonces, los objetivos del curso, a completar este curso, el alumno debe, uno, entender lo que dice la Biblia acerca del cortejo, el compromiso, el romance y el matrimonio, poder identificar problemas comunes en el matrimonio, estar mejor preparado para tener un matrimonio de éxito, enseñe adecuadamente estos principios del matrimonio a otras personas. Y hay 5 cosas que van a tener que cumplir para recibir notas, ¿sí? Uno es tomar notas y apuntes en documento Word cada clase, la cual será presentada al término del curso. Queremos ver sus apuntes, queremos ver lo que hayan aprendido. Escuchar el audiolibro Amor y Respeto. Los links están en este correo, en el correo que reciben los registrados. 3, leer el libro completo Cantar de Cantares 4 veces durante el curso. Número 4, cada alumno responderá cada semana a una prueba de 10 preguntas por correo electrónico. Terminando la charla del día de hoy, vamos a formar una prueba de 10 preguntas, les vamos a enviar y ustedes tienen que responder en la fecha indicada para recibir su nota. Y va a haber un examen final de 25 preguntas para conservar lo aprendido en la clase. Y me emocionan decirles los temas que vienen. Uno es, hoy día vamos a ver la atracción física, vamos a ver la etapa de la amistad. Hoy día es con Efraín Medina, la próxima semana es con el pastor Fausto Fluker. El tema es la etapa de amistad. Y 3, cómo encontrar tu cónyuge con el pastor Raúl Cervera, que nos está viendo hoy en esta noche. Hola, Raúl. Número de la semana 4, más que amigos, el enamoramiento cristiano con el pastor Carlos Casco de Ecuador. Tenemos número 5, el peligro de la fornicación con el pastor de jóvenes Conrad Cuscano de Calvary, Lima. Y después el cortejo bíblico con el pastor Anthony Ramírez. El diseño bíblico del matrimonio, una vez más con el pastor Fausto Fluker. Y Edgar Calmet nos va a enseñar los fundamentos de un hogar cristiano, tan importante. Sigue el 31 de mayo la consejería prematrimonial, muy importante, con el pastor Santiago Amin de Cartagena, Colombia. Y después, cómo planear una boda. Yo voy a enseñar la clase si no hay otro pastor que prefiere enseñarlo. Y el 14 de junio, la importancia de la comunicación en el matrimonio por el pastor Hernando Vargas, también de Colombia. La intimidad espiritual en el matrimonio por Alex Vildoso, que nos va a visitar desde Calvary, Lima. Y la infidelidad, la separación y el divorcio con el pastor Fernando Ruiz
Va a ser muy interesante y muy importante. Y Pastor Manolo Matos va a terminar con la planificación familiar antes de tener una semana después el examen final. Entonces tenemos muchos pastores, muchas personas que nos van a visitar, nos van a enseñar y va a ser excelente, en verdad, la enseñanza. Les animo a todos continuar. Son 15 semanas de enseñanza más el examen final. Ahora, quiero compartirles un versículo bíblico, un versículo que vamos a ver una y otra vez, y mi intención hoy en esta noche es demostrarles a ustedes que el matrimonio originó en la mente de Dios. Es Dios que ha establecido el matrimonio, es su idea. Dios es el que bendice al matrimonio también. Por eso los cristianos queremos casarnos, porque obedecemos al Señor. Sabemos que algún día nos vamos a casar con el Señor Jesucristo. La iglesia es la novia de Jesús. Y nosotros tenemos una relación con el Señor muy parecido a la relación que tienen las parejas en el matrimonio. Permítame leerles Génesis capítulo 2, versículos 21 a 25. Y quiero que escuchen, quiero que se den cuenta dónde está este texto. En el primer libro de la Biblia, el segundo capítulo, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Instrucciones tan importantes. Y aquí en el versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. También un versículo muy importante: estaban desnudos, y eso significa que él estaba viendo a ella con mucho agrado, ella también a él con mucho agrado también. Y eso nos presenta el tema del día de hoy, que es la atracción en una relación, en el romance, en el matrimonio, un tema muy importante. Y hemos invitado al pastor Efraín Medina, de Calvary Chapel, Arequipa, Perú. Nos va a enseñar hoy en esta noche. Efraín, estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestra primera sesión. Bienvenido, Efraín. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estamos aquí con mi familia en Arequipa, viendo también las chicas y mi esposa por otro lado. Y bueno, dispuestos a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Así es, Efraín. Quiero mencionar algo de lo que está pasando en tu familia, si me das permiso. Sí, Porque queremos orar como iglesia. Se han descubierto en las últimas semanas que la mamá de Efraín tiene cáncer y ha sido una lucha para ellos, como pueden imaginar, las emociones y eso salió de la nada, no estaban esperando esta noticia. Entonces queremos recordar a Efraín, su mamá especialmente, sus hermanos, su familia, Dorcas y sus hijas también. ¿Por qué no oramos rápidamente? ¿Me permitas, Efraín? por favor. Ok. Señor, no hay nada, Señor, que es más allá de tu poder, de tu alcance. No hay nada que te sorprende a ti, Señor. Tú sabías de esa enfermedad desde hace mucho. Y yo te pido, Señor, que sanes a la mamá de Efraín y Sí, que les Señor. des paz a cada miembro de la familia y que puedan ver tu mano. Y yo sé que ya estás obrando y otros están acercándose más y más y más a ti,
por esa mala noticia. No hay nada demasiado difícil para ti, Dios. Tú puedes sanar. Colocamos la situación en tus manos. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que estés con Efraín hoy en esta noche para que nos pueda orientar de este tema tan importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Efraín. Estamos listos para escuchar la enseñanza de esta noche. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Efraín Medina, soy pastor en la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Y bueno, con mi esposa vamos a cumplir 27 años de casados. Tenemos 2 hijas, Stephanie y Neide. Y hemos hasta ahora pasado más tiempo de estar juntos con mi esposa de lo que hemos pasado en nuestro tiempo de soltería. Nos casamos a los 22 años, éramos jóvenes y bueno, son 27 años que han pasado. Bueno, no saquen la cuenta de mi edad porque eso estaría mal. No, es una broma. Y quiero compartir este tema desde la experiencia del matrimonio, también la experiencia de estar compartiendo en diversas conferencias en las cuales me han invitado sobre este tema. Y también yo sirvo y trabajo acá haciendo escuela de padres y sobre todo en lo que es consejería y terapia de parejas en Arequipa. Así que vamos a hablar sobre la atracción física y sexual, porque esto es uno de los primeros puntos donde nosotros vamos a comenzar. Así que ahí tengo mis diapositivas que vamos a comenzar. La serie, recuerden que es enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Se dice que el cerebro del varón, entre muchas otras cosas, está pensando siempre en sexo. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué dicen los chicos? A ver. Y se dice que el cerebro de la chica está pensando, en lugar de estar pensando en la atracción, está pensando en ropa. Esto, obviamente, es una forma de percibir las cosas, pero en la Biblia encontramos, voy a mencionar tres casos respecto a la atracción física y sexual. Muchos conocemos la historia de Sansón y Dalila. Sansón era un hombre solitario, no tenía un mentor, no tenía un consejero, un hombre que era la voluntad de Dios que él nazca y que él sea líder en ese tiempo, pero no pudo controlar sus impulsos sexuales. Él siempre se sentía atraído por mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y esto era un gran problema porque Dios claramente dijo que debería de casarse con una mujer de su propio pueblo. Ya conocemos la historia y el final de Sansón. Murió, le sacaron los ojos y murió terriblemente. Porque en ese sentido, en el libro de Jueces, dice que él estaba enamorado, recontra enamorado. Y cuando la Biblia menciona el asunto de estar enamorado, hay que entender una situación en nuestro contexto. Hoy día se habla del enamoramiento como una etapa en la cual es previa al noviazgo, pero también se habla del enamoramiento como un estado emocional, y ahí es donde se refiere la Biblia. En ese estado emocional llamado estaba enamorado, es que muchas veces se dice que el amor es ciego. Yo diría el enamoramiento es ciego. Estar enamorado en ese punto cegó a Sansón. Y eso es lo que vamos a ver en toda esta serie, en estas 15 semanas, cómo es que uno debe de hacerlo. Otro caso que encontramos nosotros en la palabra es Isaac y Rebeca. Y este es un caso diferente, porque Isaac no conoció anteriormente a Rebeca, solo la vio cuando su siervo lo traía y cuando baja del camello, Rebeca, si ustedes conocen esta historia en el libro de Génesis, dice, se cubre todo el rostro, o sea, no me veas, ¿no? ¿Qué voy a ver? Pero se casaron. Es curioso, porque acá, en este momento, no hubo atracción física, no la conocía a Rebeca físicamente, pero entró en este compromiso y en el matrimonio. El otro caso es David y Betsabé. La gran mayoría de los que están aquí escuchando
conocen esta historia, David, también por la atracción física, la atracción sexual hacia el sexo opuesto, porque este es el tema en el fondo de lo que vamos a estudiar, no controló sus impulsos, los llevó de un pecado a otro pecado hasta llegar al asesinato. Estos tres casos nos muestran uno de los puntos que ustedes tienen que entender, y me quiero dirigir a los jóvenes y a los casados. Lo que yo quiero decirles es que no hay matrimonio perfecto, no hay relación de pareja perfecta. Y si miramos desde una perspectiva hoy moderna y decir de las familias disfuncionales, les muestro estas tres familias, entre comillas, o parejas disfuncionales. Solo la gracia del Señor, solo la misericordia del Señor nos ayuda en la relación de pareja. Solo también el deseo de continuar, el esfuerzo que debe de poner cada persona. El matrimonio es un trabajo a diario y se trabaja en equipo. Así que esto téngalo muy presente. Ahora, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6 nos dice, él respondiendo les dijo, Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús es cuestionado por estos líderes religiosos y Jesús ratifica en Mateo lo que ya está ahora en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 17 y Génesis el capítulo 2 y versículo 24, ratificando que en el principio, en el diseño original, el matrimonio es entre hombre y mujer. Que en el diseño original el casado casa quiere, el hombre tiene que dejar a padre y a madre y unirse y casarse, que en el diseño original también tiene que cortar el cordón umbilical el hombre y la mujer porque unen y se funden un solo ser, pero también habla del asunto sexual. Los dos serán una sola carne, se unirá a su mujer y esto es algo que ha determinado el Señor desde el principio, porque hoy sabemos que hay movimientos, ideologías que están cuestionando esta verdad absoluta. Así que esto es nuestro versículo base para entender todo este curso, no solo el tema, y entendamos que el deseo sexual no es malo. Primero, Dios creó la sexualidad o el sexo o el coito y dentro de eso viene el deseo sexual y no es malo, hay que entenderlo claramente, pero lo malo es que sea usado fuera de la voluntad de Dios. Tampoco el sexo no es malo, o sea, el sexo no es malo. Algunas personas piensan que la Biblia es negativa, que la Biblia como que le pone una cruz al sexo o la sexualidad. Tampoco el sexo es malo. Lo malo es usarlo fuera de la voluntad de Dios. La atracción sexual tampoco no es mala. Lo malo es hacerlo fuera de la voluntad de Dios. O sea, la atracción sexual se refiere al sexo opuesto. Una vez que el hombre se va desarrollando, la mujer, llegamos a esta etapa de la pubertad y es donde empieza, es algo nuevo en el ser humano y la atracción sexual llega a ser más fuerte y es donde vamos a ir, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué me siento atraído a la otra persona? Y a veces me siento atraído sexualmente. Esto es lo que vamos a ver pronto, pero estamos haciendo esta introducción para que ustedes entiendan. La Biblia dice en Génesis, todo lo que Dios creó fue bueno. Y dentro de ellos estaba la sexualidad. Dentro de ellos estaba hombre y mujer que se atraían. Yo siempre a veces bromeo cuando enseño a los jóvenes, ¿no? Y dice que cuando Adán estaba dormido, se salió de la costilla, lo sacaron a Eva, y entonces de esa costilla, cuando Adán despertó, dijo, se levantó, ¿no? Y se dio cuenta que estaba Eva y él, ¿qué dijo?
Eva. ¿No? Y Adán. Saquearon todas las vocales, ¿no? Que se sorprendieron todos porque Adán no tenía una ayuda idónea, no tenía una compañera, no tenía una persona del sexo opuesto como lo tenían los animales. Y es por esto que hasta es curioso porque las ideologías, ni aún esta ideología de la evolución, esta idea, esta teoría de la evolución, nunca dicen en qué momento surge esta evolución, si lo llaman, ¿no? O este cambio de ser femenino a masculino, de masculino a femenino, porque no tienen una evidencia sobre esto. Pero la Biblia dice que creó hombre y mujer. Totalmente somos diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los 5 puntos sobre la sexualidad que dice la Biblia aquello que debe de ser? Primero, la Biblia nos dice que la atracción física y sexual, bueno, es buena y santa. No voy a leer los versículos, pero anótenlos si están con su papel y su cuaderno, y ojo, también va a quedar grabado. Génesis 1:27 y Génesis 1:36. ¿Para qué es entonces la atracción y la sexualidad? Es para procreación, Génesis 1:28, y Génesis 4:1 nos dice, pues, que Adán conoció o tuvo relaciones sexuales con Eva y luego van a ser Caín, Abel y todos. 3, es para ser practicado dentro del matrimonio. Proverbios 5, 15, 20 dice, pues goza con la esposa de tu juventud, ¿no? Que no tomes agua en otros pozos. Y Hebreos 13:4 nos habla de que el matrimonio es honroso y el hecho sin mancilla. Cuarto, es una expresión de amor la relación sexual y la atracción, porque Cantares 1:12 al 15 nos va a hablar, y ya la tarea también es leer Cantares, si se van a dar cuenta. Y quinto, es una responsabilidad mutua. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5, nos habla que dentro del matrimonio la atracción y la sexualidad no deben de faltar, y al final es algo que el ser humano, que la pareja debe de tenerlo muy presente. Así que la Biblia sí habla de forma positiva de esta atracción y lo hace en estos términos. Ahora, la Biblia también dice lo que no debe de ser. ¿Y qué es lo que no debe de ser? La atracción física de la sexualidad no debe de llevarte al adulterio, como dice 1 Corintios 6:18. Tampoco debe llevar a la prostitución, como dice Deuteronomio 23:17, en la cual condena la prostitución también. Tampoco debe llevarnos al incesto, que Levíticos 18:6 dice claramente que no debe de suceder. Y cuarto, tampoco es para la homosexualidad, que dice Levíticos 18:22 y muchos otros versículos más. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27. Es muy claro lo que dice. Tampoco debe de ser para la bestialidad, que esto es Éxodo 22:19 y Levíticos 18:23. Y menos debe ser usado esta atracción al sexo opuesto o la atracción física para la pornografía. Ya en Ezequiel 23:14, el profeta condena estas prácticas porque la pornografía no es nueva para los que están probablemente entendiendo, con las redes sociales surgió la pornografía. Y no, ya si lees ese versículo, desde ese tiempo, en muchas culturas, aún la incaica tenía objetos y figuras de pornografía. Y la Biblia dice claramente, esto es lo que no debe de ser. O sea, la Biblia limita, normatiza qué y cómo debe de usarse la atracción. Yo les dije, la atracción es buena, el deseo es bueno, la sexualidad es buena, pero nos dice cómo debe de ser usada y cómo no debe de ser usada. Ahora, ¿por qué yo siento atracción física? ¿Cómo es que debo de hacer? Hay 4 factores que están relacionados a la atracción. Recuerden que va a haber un tiempo para preguntas, ¿ok? Primero, el primer factor que nosotros vamos a ver es el factor biológico o fisiológico, ¿no? El segundo factor es ética o moral. El tercero, un factor social. Y el cuarto, emocional o psicológico, si lo podemos llamar. Entonces, hasta este momento nos damos cuenta que
lo que Dios ha diseñado, obviamente todo lo que ha diseñado se ha distorsionado, ustedes saben, por el pecado. Por eso que en Cristo Él nos reconcilia con el Padre, y la idea de reconciliación es volvernos al principio, es volvernos a esa amistad, a esa relación que teníamos anteriormente y en la cual el matrimonio necesita ser reconciliado. Es decir, el matrimonio tiene que reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. La relación de pareja, o mejor dicho, de noviazgo, o de cómo vamos a noviar, cómo debe ser ahora este proceso prematrimonial, también necesita ser reconciliado. Tristemente, el mundo, este sistema del mundo, está diciendo a los jóvenes cómo deben de enamorar. Miren, en cada cultura es diferente, pero lo que sucede en mi ciudad, en mi cultura, porque Lima, la selva, no sé, Latinoamérica, Europa, es curioso. Muchas de las personas que dicen que están enamorados es como necesitan primeramente hacer lo siguiente, a escondidas, que no se entere papá ni mamá, que no se enteren menos los líderes de la iglesia, los pastores. Segundo, tienen que verse en un lugar más oscuro. Y si van al cine, pues tienen que estar en el lugar más oscuro. Y esto es lo que la cultura les está diciendo. Deben estar haciendo sus malabares en los parques, ¿no? Deben de estar viviendo esta aventura loca. Y hoy día se habla mucho del sexting, de mandarse fotos por el chat y hacer este tipo de sexo cibernéutico, lo llaman, ¿no? Cibernáutico, o sea, por internet. O sea, esto es lo que lo está diciendo hoy, y estoy hablando de jóvenes dentro de la iglesia. Todo eso necesita ser reconciliado y esperamos que con la ayuda del Señor nosotros podamos llegar a vernos a la luz de la palabra. Entonces, estos 4 factores que nos ayudan y que están relacionados a la atracción, vamos a comenzar. Biológica. Primero, nos sentimos atraídos porque Dios dijo tenemos que procrearnos, ¿no? Tiene que ver entonces con la procreación. Nos sentimos atraídos a la persona del sexo opuesto por el deseo sexual que tenemos, que lo controla nuestras partes de las hormonas, y es una respuesta sexual para cuando nosotros vamos desarrollando y creciendo nuestra biología, nuestra fisiología. Esto es lo que sucede cuando empieza a ver esta etapa de la pubertad o el desarrollo, la juventud, la adolescencia, que lo llamamos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la anatomía sexual. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando miramos aquí, esto tiene que ver entonces en la parte biológica con el sistema genético, con el sistema hormonal y con la estructura anatómica fisiológica, como les he mencionado. ¿A qué me refiero? Primero, el sistema genético tiene que ver con estos cromosomas, ¿no? XX, XY. ¿Por qué sentimos atracción? Pues porque somos hombre y mujer. XX, XY. Y esto es un factor determinante desde el punto de vista científico. Ahora, hay personas, y en este contexto en el cual estamos viviendo, que sienten atracción hacia su mismo sexo. Y quiero recordar que hoy es una lucha y es un tema que muchas veces nos está tocando en la iglesia. Y voy a tratar de dar más adelante las soluciones bíblicas referente a esto. Pero la Biblia dice, y como hemos visto en Génesis, en Mateo, y desde el punto de vista científico, nos sentimos atraídos porque hay un asunto de cromosomas XX, XY. ¿Por qué también? Tiene que ver ahora con las hormonas. El sistema endocrino nos habla, bueno, tú eres hombre, entonces tienes testosterona, pero hay otros factores, otras hormonales, como el estrógeno y la progesterona, pero los hombres poseen más testosterona que estrógeno y progesterona. En cambio, las mujeres
poseen más estrógeno que progesterona, que también son estas hormonas que determinan el deseo y la atracción, sea sexual o física, en las mujeres. Y es curioso, y acá tenemos que entender que como el hombre tiene más testosterona, es por esto que a veces cuando vienen varias parejas al consultorio me dicen, es que mi marido solo piensa en sexo, pastor. Yo digo, bueno, es que es un asunto biológico, ¿no? Por cuestiones hormonales. Y los maridos dicen, es que mi esposa no siente nada, es fría. Bueno, eso cuando yo hago las consejerías prematrimoniales, yo tengo que hablar estrictamente sobre estos puntos, pero el tema aquí es que por cuestiones de hormonas es la testosterona básicamente la que regula el impulso de atracción. Ahora, la estructura anatómica fisiológica también tiene que ver porque ustedes saben que para procrear las mujeres están diseñadas desde la creación fisiológicamente en su estructura anatómica para tener bebés. Los hombres no podemos tener bebés, ¿no? Pero sí podemos procrear y sí debemos de cumplir el rol de papá, de mamá, bueno, y todo esto. Pero estas son las situaciones biológicas que hacen que la atracción hacia el sexo opuesto, porque además es un asunto de estructuras físicas en cuestiones de caderas, ¿no? En cuestiones, ya ustedes saben, las diferencias que hay entre hombre y mujer, cuestiones de órganos sexuales, cuestiones de piel, de un montón de detalles que nosotros nos damos cuenta como hombres, se siente uno atraído, y mujeres hacia los varones. Ahora, esto es en el asunto biológico. ¿Por qué nos sentimos atraídos? También hay otro factor que se llama ético o moral, o desde la ética o la moralidad. Porque tenemos que entender, esta atracción tiene que ver con los valores o principios que hay o que tenemos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un desorden en esa atracción, a lo cual los lleva a la promiscuidad. Es decir, a los galanes, a los varones los conocen como el galán, ¿no? Aunque algunos de galán se vuelven galón cuando se casan, pero los galanes, ¿no? Y acá dicen la movediza, la jugadora, ¿no? La que juega, no sé, pues la señorita que es muy popular. Tiene que ver ese asunto de atracción. ¿Por qué uno siente más atracción que otro y cuál? Bueno, son asuntos de valores o principios que uno tiene. Y ese es un factor. Y el otro es el ser y qué hacer, que es totalmente diferente cuando tenemos una identidad cristiana. Soy cristiano y qué debo de hacer como cristiano. Y esto ayuda a determinar acerca de cómo voy a manejar esta atracción física o sexual. El otro factor o el otro tema en este asunto de la ética y la moral es que tenemos que entender la voluntad de Dios para una relación de pareja. Si tú eres soltero, soltera y estás escuchando, tienes que entender la voluntad de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 7, es que te cases con una persona que está libre para casarse, libre, y con tal que sea en el Señor, una persona de tu propio pueblo. Eso es lo que tienes que entender. Esa es la voluntad de Dios. Y esto determinará la forma de tu conducta en la atracción física o sexual hacia una persona. Porque si no tienes estos parámetros definidos sobre la ética, la moral y la atracción, te vas a desbordar. Y vas a estar siempre, como dicen por ahí, atrayendo al filisteo, ¿no? Al amorreo, no sé, al egipcio, y a veces, o viceversa. Tienes que entender, Dios, este asunto de la pareja idónea, tengo otro tema, y ahí está grabado en el YouTube, los que desean, de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. La que tú escoges, Dios escoge. Dios te dio a ti la capacidad para que puedas escoger. Por eso que solamente la Biblia nos muestra que esté libre para casarse y que sea de tu propio pueblo. Porque por ahí dice, no, hay un lugar, en el lugar de este planeta, no se sabe, ay, Dios creó una pareja idónea para ti
y por eso es que algunos dicen, pastor, no me casé con la idónea, sino con la errónea, no sé, o algunos dicen, me casé con la demonia, pastor, porque no sé cómo salió, sacó las garras al final. Es que a veces se ha malinterpretado. La idoneidad se cumple dentro del matrimonio. Dorcas es mi idónea, yo soy su idóneo, entonces hay que entender también este punto que es muy importante. Y otro, la Biblia proporciona soluciones también para las tentaciones. Eso es lo que tienes que entender para poder ahora, ¿cómo nosotros hacemos, si somos solteros, ¿no? ¿Qué nos ayuda para entender este tema sobre la atracción física o sexual? Pero también va a servir para los casados, porque el asunto de la atracción física o sexual no es que termina cuando están casados. Algunos piensan, no, ahora cuando me case se acabó todo. No idealices el matrimonio y menos tienes que entender que este asunto de la atracción va a seguir hasta, no sé, quizás en algunos hasta que la muerte les llegue, pero es un asunto que tú tienes que entender. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Primero, ¿cuáles son las soluciones ofrecidas por la Biblia? Y aún, como les dije, para las personas que sienten atracción hacia su mismo sexo. Lo primero que nos da la Biblia son el dominio propio o el autocontrol. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice que practiquemos el dominio propio. El dominio propio debe de ser practicado. ¿A qué edad? Desde que empiezan tus impulsos sexuales, desde la pubertad, el adolescente se le tiene que enseñar a practicar el dominio propio o el autocontrol. Y yo te voy a dar 3 tips para que puedas trabajar este área del dominio propio. Anota ahí. Lo primero es el ayuno. Desde muy adolescente deben entender a practicar el ayuno. El ayuno es una forma de practicar el dominio propio, el autocontrol. Siendo soltero, te estoy diciendo, ¿no? Si estás creciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el dominio propio es algo que me ayuda a controlar mis deseos, mis impulsos de querer comer. Hay personas que dicen, no eres tú mismo cuando estás de hambre, cómete un sneaker, ¿no? Porque se descontrola, porque tiene que ver un asunto fisiológico. Mi estómago, con estos líquidos que se segregan en el estómago, quieren tener una comidita, pero tú le dices, no, hay un autocontrol, ¿no? Y obviamente, lo mejor es que estés con el Señor, pero practica esto y esto te va a ayudar a tener dominio y autocontrol hacia tus impulsos aún sexuales. Lo segundo es que lo que tú tienes que hacer respecto a practicar el dominio propio, trata de hacer una actividad física, o sea, deporte. Disciplínate frente a un deporte, a algo específico, y que tengas un cansancio, un desgaste de energía real en la noche. O sea, no te canses de estar cansado, ¿no? Porque están algunos, estoy cansado ya en la noche y sí, no pueden dormir, pero no, es un cansancio bueno. Practica un deporte y esto te va a ayudar a tener dominio propio o autocontrol. Te estoy hablando en el asunto práctico. Y lo tercero es que esporádicamente cada uno de nosotros tenemos gustos, ¿no? Para comer. De repente, no sé, una salchipapa, un pollo a la brasa, un ceviche, un arroz con pollo, no sé, ají de gallina, mis anticuchos, y yo estoy ahí frente a comer, digo, mejor le digo, no. Vas a ver cómo tu cerebro, tu cuerpo dice, pero quiero, tengo la plata, pero practicas eso. Estoy hablando de algunos asuntos prácticos. ¿Para qué? Para que controles esa atracción física a veces a una persona equivocada y tengas autocontrol. Ahora, obviamente, la oración, obviamente la palabra, estoy añadiendo a todo lo que generalmente se enseña en la iglesia, solo te estoy dando un plus. Número 2, ¿cuál es la otra solución ofrecida por la Biblia? Huir de la tentación. Necesitamos entender esto. Segunda de Timoteo 2:22, no tienes que hacer frente a la tentación, tienes que huir. Escápate. No es de valientes enfrentar, es de valientes escapar. 3, otras soluciones ofrecidas por la Biblia para esto es el matrimonio. O sea, cásate. Pablo dice, cada uno tenga su propio mejor por mujer, no mejor, y también mejor y mujer, por que te cases y el que haya esposas haya el bien, entonces cásate. El matrimonio es una solución práctica. Ahora, la soltería. La soltería
en primera de Corintios 7, 7, 8, Pablo dice, si prefiero, mejor quédense solteros, ¿no? Bueno, y la soltería es una opción ofrecida por la Biblia a aquellas personas que tienen esa atracción también hacia personas del mismo sexo. Porque algunas personas dicen, no, tú tienes que arrepentirte y tienes que casarte. No necesariamente, y ahí pueden dejar sus preguntas, pero esto es lo que veo en la palabra. Jesús fue soltero, Pablo fue soltero, y la soltería es parte de la voluntad de Dios y apunta a una vida escatológica, porque en el cielo no hay matrimonio, todos van a ser solteros. Y entonces la soltería no debe de ser ni mal interpretada, ni mal usada, ni que sirva como un asunto peyorativo para hacer sentir mal a una persona en la iglesia que ya tiene muchos años y tú le dices, oye, ya se te está yendo el tren, que es el último coche. No, la soltería es parte de la voluntad de Dios y es una solución ofrecida por la Biblia. Lo siguiente es la fidelidad. Ya te has casado, sé fiel, fiel al Señor, fiel a la relación de pareja, sé fiel. Y la fidelidad empieza antes del matrimonio, no durante. Ser fiel a tu futura pareja es no tener parejas antes de conocer y de hacer una relación y tener una relación seria. Y sexto, la restauración sexual. Esas son las soluciones ofrecidas. En 1 Corintios 6, 15 al 20, habla de personas que salieron de ese mundo. Salmo 51, David, cuando fue restaurado y Dios le dio otra oportunidad y nunca más se le ve a David con otra Betsabé, con otra mujer. Y debemos de practicar la iglesia este tema, la restauración sexual, ¿no? Por ahí alguien preguntará, pero ya que hay casados, ¿no? ¿Se debe de perdonar una infidelidad en el matrimonio? Yo diría no, pero quizás sí. Y hay que ver en qué caso, en qué momento, especialmente cuando muestra frutos dignos de arrepentimiento el ofensor o la ofensora. O sea, esto tiene que ser. Y 1 Corintios 6, 9 al 11, aún en el estado en que se encuentre una persona, si ha luchado con la homosexualidad o está luchando con la atracción sexual hacia el mismo sexo, que es la misma lucha que tendría un heterosexual hacia el sexo opuesto, dice Pablo, antes eran así. Ustedes son templo del Espíritu, ofrezcan los miembros de su cuerpo para la santidad. Y esto son las soluciones que nos ofrece la Biblia. Ahora, recuerden que una persona, su comportamiento en el asunto moral o ético, tiene que ver como un iceberg. Dentro de eso están los valores, más dentro, las creencias y las necesidades. Si bien es cierto, las necesidades de atracción física o sexual está muy en el fondo y todos sentimos y todos los tenemos, todo eso va a hacer que las creencias, lo que yo creo de esto, si es pecado o no es pecado, si es malo o es bueno, de lo que yo creo de esto va a ser un valor. Y si yo tengo un valor bíblico, mi comportamiento y mi conducta va a ser bíblica. Pero si yo no tengo mis valores, créame, la conducta va a ser totalmente pecaminosa. Tercer punto, el área social. ¿Cómo influencia esto el instinto de la atracción física? Pues tiene que ver también mucho con la familia. La familia ayuda o a veces no ayuda, ¿no? Te dice quién debe ser tu pareja ideal, cómo debe ser tu pareja ideal. Los amigos te hablan quién debe de ser y quién no del 1 al 10, ¿no? ¿Cuánto le pones? Dicen los amigos. La educación sexual también determina mucho la atracción física o sexual y las creencias. Las creencias son muy importantes en el asunto social. Yo no digo las creencias porque hoy se habla de ideologías y no de biología. No es un asunto realmente científico las ideologías, pero las creencias en esta sociedad están haciendo que se distorsione la familia original, la relación de pareja, y tengamos mucho cuidado de lo que están aprendiendo los hijos, porque ellos si lo creen, bueno, van a ver, como les dije anteriormente, con ese iceberg. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa debe ser nuestra creencia para jóvenes, solteros y para casados. Somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Lo cuarto tiene que ver con el asunto emocional o psicológico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la personalidad, en el sentido de que hay personas que hablan más y hablan menos, o que son más entradores, como decimos en la jerga peruana, y pues van a luchar más con esa atracción, ¿no? No son más callados. Tiene que ver con las convicciones respecto a la sexualidad y a la pareja. Tiene que ver con la forma de percibir la belleza, ¿no? Porque ahí
es un asunto emocional en todo esto y tiene que ver con las normas sobre lo bueno y lo malo respecto a la sexualidad y ojo con estas ideologías y tiene que ver con el temperamento, ¿no? Hay algunos que son extrovertidos y otros introvertidos. Voy a terminar con estos factores que determinan la atracción. Primero, la belleza. A veces la belleza, cuando hablamos, es el efecto halo, que significa que a veces mira mucho un punto de una persona y descuida el otro. La reciprocidad. A fulano o fulana le gusta. Se ha encontrado casos donde le dicen, oye, le gustas a tal persona, entonces ahí se enciende esta atracción física hacia la persona del sexo opuesto. La similitud. Cada oveja con su pareja, decimos. Cuando hay asuntos afines, sean de educación, sean, no sé, espirituales, esta similitud también hace que la atracción crezca. Y la complementariedad, que significa a veces que los polos opuestos se atraen, cuando hay una persona que es dominante y la otra que se deja dominar, o mejor dicho, con este complejo de ser mamá y el otro de ser protegido, polos opuestos se atraen. Quiero decir estos consejos finales. Primero, no te cases enamorado, así como Sansón, o sea, ciego a la realidad. Busca un mentor, busca a alguien mayor que tenga experiencia de vida, experiencia en la palabra y busca esos consejos. Tercero, ocúpate en los asuntos del reino de Dios siempre para que no des lugar a otras situaciones pecaminosas. Y cuarto, no hay tentación que no tenga una salida. Yo trabajo mucho sobre esta premisa que se llama amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Que Dios los bendiga y ahí tengo mis datos si alguien quiere contactarse conmigo y agradecer una vez más al Instituto Bíblico, al Pastor John Bonner por la invitación y ahí con gusto respondo a las preguntas. Dios los bendiga. Efraín, muchas gracias. Muy edificante, muy buena información también. No hay muchas preguntas. Queremos hacerles recordar a los alumnos que es tiempo para enviar. Lamentablemente todos esperan hasta un minuto antes de terminar y eso no está bien. Entonces envíen ya sus preguntas. Mientras tanto, Efraín, yo tengo un par de preguntas. Tengo una pregunta importante. Efraín, nosotros los hombres, estamos en la calle, vemos a una mujer y eso es pecado. Y si es pecado, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué consejo que nos puedes dar? Yo diría, quizás suene un poco extraño, la segunda mirada es pecado, ¿no? Ese es un asunto así, porque no podemos dejar de ver, estamos viendo, pero yo creo que la segunda mirada va con lujuria y nos puede sorprender una primera mirada. Y Job es alguien que nos anima y nos dice que él hizo un compromiso con sus ojos de no mirar a una mujer con ese deseo sexual, ¿no? Y Job era tan determinante que él dijo, si leen Job, ¿no? Dice, yo dije que el Señor castigue a mi mujer o que otros hombres lo tomen si yo tomo esa decisión de mirar. Entonces, a veces es mejor mirar de los hombros hacia arriba. Esto es una solución. Debemos de mirar, diría, de los hombros hacia arriba a una mujer. Y bueno, como les dije, tiene que ver con muchas cuestiones, sean sociales o emocionales o también de los valores, porque esto puede ser una lucha de toda la vida, pero con la ayuda de Dios podemos salir y crecer en esta área, Pastor John. Muy bien. Y bueno, tenemos otra pregunta. Gracias por responder a mi pregunta. Vidia está haciendo una pregunta de California. Me gustaría que nos contara alguna historia bonita de cómo la oración ha impactado su amor en el matrimonio y cómo modela de relación de Cristo con la iglesia. Sí, hay muchas historias. Como les dije en el principio, tenemos 27 años, pero eso no significa que nosotros no hemos tenido problemas en nuestro matrimonio. Hemos tenido problemas muy serios y la oración ha sido una de las herramientas que lo hemos usado
Y créanme que a veces en los primeros años hemos descuidado o habíamos descuidado este tiempo de oración, de devocional en pareja. Pero después de pasar la tormenta, después de pasar mucho sufrimiento también y ayuda y consejería en el matrimonio, nosotros deseamos mantener, o por ejemplo, todos los lunes es nuestro tiempo de oración en familia, y lo vengo haciendo esto por años, y también tenemos un tiempo especial en las mañanas con mi esposa. Siempre luchamos con tener este tiempo especial, pero nos gusta orar juntos, leer juntos la palabra. Esto hace que se fortalezca la relación de pareja. Así que esto es un trabajo. Por eso no es algo natural, no es algo que a mí me nace orar con mi pareja y separar mi tiempo, porque al final, ¿quién tiene tiempo en este contexto que vivimos? No siempre estamos ocupados, pero a veces dejamos de hacer lo importante por las cosas urgentes que vengan, y lo importante para cada pareja es pasar tiempo juntos, orar. Y bueno, antes de la pandemia teníamos cada semana una cita amorosa con mi esposa. Mis hijas, bueno, ya están grandes, que se iban a estudiar, y los en Perú saben que es sacar plan a la mujer, ¿no? Y sacar plan sería hacer una cita. Y yo tenía que sorprender a mi esposa, a dónde lo voy a llevar, qué café nuevo le gustaría conocer, ¿no? O sea, acá en Arequipa hay muchos lugares, un restaurante, o yo cocinaba. Bueno, eso es un tema ya para parejas, pero la oración ha sido una bendición en nuestra vida. Qué lindo. Efraín, ustedes han pasado 27 años de casados. Mi esposa y yo vamos a cumplir 36 ¡Wow! En junio, y Wow. nosotros somos testimonios, ¿no es cierto, Efraín? Que el matrimonio, a pesar de que cada matrimonio tiene sus luchas, sus debilidades y todo, hay permanencia, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que justo dije al principio, a la hermana que se conectó. Mostraba la historia de Sansón, Dalila, Isaac, Rebeca, David y Betsabé. O sea, no hay matrimonio perfecto desde la perspectiva bíblica, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con Sansón. Isaac, Rebeca, recuerdan que Rebeca aprovechó cuando Isaac era viejito. O sea, eran totalmente diferentes, pero con la ayuda de Dios y, como decía al principio, con la reconciliación. Es decir, el matrimonio necesita regresar al libro de Génesis y esos principios ponerlos al día de hoy, y sobre todo lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21, 22 hasta el 32, debemos de practicarlo, ¿no? Someternos unos a otros. La Biblia para el hombre significa esto, que debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y para la mujer es que tiene que aprender a sujetarse a su esposo, es decir, darle el liderazgo, no quitarle el liderazgo. Tristemente, muchas mujeres le quitan el liderazgo al varón hoy, y esto es una distorsión de la pareja. Es una tragedia, en verdad. Uh-huh. Tenemos otra pregunta, Efraín. Uh-huh. Viene de Pastor Raúl Cervera. Dice, ¿qué consejo darías a un grupo de adolescentes que tienden a ser atraídos por el sexo opuesto y sus gustos varían constantemente? Sí, esto es el mismo consejo que daría a una persona que está atraído por el sexo opuesto, porque no es más pecaminoso ser atraído por el sexo, por el mismo sexo, que ser atraído por el sexo opuesto. A veces nosotros ponemos estigmas y etiquetas a personas que son atraídos con personas de su mismo sexo, ¿no? O sea, el mismo consejo, ¿cuál es? Huye de la fornicación, huye del pecado sexual, practica el autocontrol, el dominio propio, lo que les he dicho, ¿no? Y la soltería, en este caso, es una de las mejores soluciones, porque esto es una lucha, así como el heterosexual siente atracción hacia el sexo opuesto, y como les dije, ¿qué determina esto? Muchas veces determina el grado o el estado de belleza que yo tengo, o sea, el tipo ideal, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es muy linda, es bonita, pero a veces nosotros tenemos en nuestra perspectiva, me gusta más esta persona, o un estando casado, o a veces actrices y cosas como esto. Yo tengo que luchar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que uno cede a esto, pero es una lucha. O sea, no debe de haber este pensamiento en mi cabeza, y es pecaminoso
Entonces, lo mismo le diría a esa persona, ¿no? Tiene que luchar, tiene que sacar su cabeza y practicar lo que he mencionado anteriormente, esos 3 consejos prácticos de cómo practicar el autocontrol. Esto es muy, muy importante. Hay que Así es. entender, Efraín, que la Biblia dice que tenemos luchas en la carne, luchamos con el pecado. Viene tentación y sabemos que la tentación viene, si no es por el mundo, viene por nuestra propia carne o viene por el enemigo. No estamos en el cielo todavía, vamos a tener luchas, vamos a experimentar tentación, pero como tú dices, necesitamos vencer pues la tentación. Y Pastor John, como, o sea, lo que yo estoy diciendo es aumentar a lo que ya muchos pastores y maestros enseñamos, ¿no? Una disciplina en la oración, una disciplina en la lectura bíblica, el servicio, la entrega a cumplir la misión de Dios. O sea, estoy añadiendo simplemente a eso. Pero algunas personas dicen, tú solo ora, y yo creo que hay que hacer un poco más, ¿no? O sea, la oración es muy importante, es vital, pero como dice Pablo, ¿no? Es como termino mi oración, después terminé mi oración, otra vez estoy pecando de repente, ¿no? Miserable de mí, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. En mi mente quiero ser el hombre correcto, perfecto, pero al final me doy cuenta que dentro de mí está el pecado. Por eso necesitamos la gracia del Señor, la misericordia y los pastores y maestros, un corazón reconciliador, restaurador, porque el asunto de la atracción es un asunto serio en medio de este contexto que vivimos. Efraín, tenemos 5 preguntas más. Wow. Y yo tengo otra pregunta también. Tal vez podemos acelerar un poco. La siguiente pregunta, Valeria, dice, ¿qué tipo de liderazgo tiene que tener el hombre dentro del matrimonio que no pueda hacer ofrecer la mujer? Allá. ¿No debe ser un liderazgo o un guía compartido? Buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, pero tiene que ver, tengo videos sobre los roles del varón y Dios ha determinado, Dios no es un asunto de machismo, para si alguien quiere entender esto. Y Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el Señor. O sea, por eso es que decía, el matrimonio es un trabajo en equipo, pero tiene que haber un orden. Así como hay un orden en una nación, y a veces el presidente que tenemos no necesariamente es de mi agrado, pero es, como diríamos, peor no tener un presidente o no tener un líder, a pesar de que esté fuera de mi gusto. Dios desea tener un orden. Y entonces en el matrimonio es igual. El orden que Dios ha establecido es que primeramente el hombre sea el líder espiritual. La cabeza del hogar tiene que llevar a la familia, a la pareja, a devocionales, al asunto espiritual, tiene que trabajar en esta área. Segundo, el liderazgo y la autoridad que Dios le da al hombre no es dictador y menos ser un, ¿cómo te diría? Un macho alfa, como dicen por ahí, sino el liderazgo que Dios enseña es el mismo liderazgo de Jesús. Él, siendo autoridad, fue un siervo y fue un líder basado en las relaciones, un líder amoroso. Ese es el liderazgo que le corresponde al varón. Y la mujer tiene otro tipo de liderazgo, pero como estamos hablando del trabajo en equipo, es como decir, para ponerlo algo práctico, mi esposa y yo hablamos sobre asuntos que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a comprar, no sé, X artefacto y decidimos, conversamos, hablamos todo, pero también tiene que entender que la decisión lo tiene el varón. ¿Y en qué sentido? Cuando yo les digo a los hombres, cuando enseño mucho a las parejas, digo, esposa feliz, hogar feliz. El hombre tiene que ser sabio y amar de esta forma, ¿no? Entonces es una pregunta muy interesante, pero es una respuesta muy grande y si desea, ahí está mi dirección, se puede conectar conmigo y podemos hablar más sobre ese tema, pero para dar lugar a las otras preguntas, pero básicos son esos dos, ¿no? Liderazgo espiritual y liderazgo amoroso y añadiríamos el cuidado de los niños y cómo tenemos que trabajar en casa y todo esto. Así es. Efraín, tú y yo, los dos tenemos unas esposas muy lindas y muy sabias. Amén.
Y, Sí, y hemos aprendido a escuchar sus consejos. Yo sé que hoy día Pilar y yo, bueno, yo quería hacer una decisión y ella me mostró que es mejor esperar para hacer la decisión y le escuché. A fin de cuentas, yo tenía que hacer la decisión final, pero aprecio mucho el consejo y la sabiduría que Dios ha dado a mi esposa. Trabajamos en conjunto, somos un equipo y eso es tan amén. importante. Otra pregunta, Efraín. Ujú. Gerson Herrera dice, en la antigüedad los matrimonios eran acordados y luego se daba pie al enamoramiento. ¿Recomendarías esta práctica hoy? En el Oriente se practica mucho. Empiezo a preguntarme si es más saludable. Entonces, yo le voy a responder a la pregunta, Gerson, yo voy a decir a quién te cases, ¿sí? No, no es cierto. Es, ¿Qué es dices tú, Efraín? claro, es muy, es que son cuestiones, uno de cultura, continentes, ¿no? Especialmente en el contexto que vivimos de Occidente, bueno, en el lado de la Europa y Estados Unidos y el latino, pues no funciona desde la perspectiva social y de la perspectiva política, ni menos familiar que vivimos, ¿no? Así que no creo y nunca sería recomendable este tema, no siempre. Como uno de los casos es Isaac y Rebeca, ¿no? Vieron que no siempre fue lo mejor. Así es Gerson. Creo que ya se ha casado, ¿no? Espero que no le hayan elegido a la esposa a él. O de repente se ha dejado elegir, se ha dejado convencer. Está Y bien. tenemos, Pero vale tenemos las una preguntas. pregunta más. Fiorella dice, ¿cómo saber que el chico por el que siento atracción es el indicado? Muy buena Uy, ay, pregunta. ay. Qué valiente. Muy bien. Bueno, si Fiorella es cristiana, tendría que caber lo que les dije, ¿no? Los primeros dos requisitos. Está libre para casarse, es el indicado. Segundo, es de tu pueblo, mejor dicho, es cristiano, es el indicado. Por ahí empezamos, ¿no? De ahí añadiríamos mucho, tendrías que conocerlo y conocer el compromiso, o sea, si realmente es cristiano, el compromiso con el Señor y su compromiso también con el matrimonio. ¿Y cómo voy a ver el compromiso con el matrimonio? A veces mucho ayuda ver cómo este chico trata a su madre o a sus padres y cómo si tienen una familia realmente que está constituida. Esto ayudaría mucho a ver que es algo que él está determinado a hacer serio. No siempre, ¿no? Porque a veces hay personas que vienen de un hogar muy difícil, pero a veces no han tenido una figura, una idea. Por eso yo decía, busquen un mentor, una familia, un pastor que les va a ayudar y guiar. Lo otro es que tienes que ver su perspectiva de vida, o sea, su proyecto de vida. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere respecto al matrimonio? ¿Quiere tener hijos? ¿Quiere tener, no sé, no quiero lograr esto, empresa y bla, bla, bla? ¿Tienes igual tú los mismos ideales? ¿Tienes las mismas metas? Trabaje en esa área porque es importante que te cases con una persona que tenga un proyecto de vida, no solamente que sea muy espiritual, ¿no? En el sentido, sino que tenga un proyecto de vida para que puedan ver a dónde quieren ir y cuál es el otro, su prioridad en su vida. ¿Es Dios o es el materialismo? O sea, como digo, no está mal planificar, pero Dios es lo primero para una persona siempre y todo eso gira en torno a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, a la misión de Dios. Y yo añadiría uno más, ¿no? No tengo acá a mi anillo porque no estoy en calle, pero el chico correcto es aquel que venga, voy a hacer como si fuese el anillo, ¿sí? El que venga acá y diga, me quiero casar contigo. No sería el chico correcto si dice, a ver, vamos a ver cómo pasa, a ver si funciona o no funciona, ¿no? Yo creo que ese no es el chico correcto, es aquel que quiere algo serio contigo. Y hay otros factores más, ¿no? Pueden buscar ahí en la página. Tengo muchos temas sobre eso, Pastor John. En Calvary Chapel, en el grupo de jóvenes 412 he hecho esto, ¿no? Así es. Excelente.
Fiorella, vamos a tocar el tema muchas veces, estoy seguro, en las siguientes semanas también. Y queremos hacerles recordar a todos también, han venido buenas preguntas, pero tal vez para los temas más adelante. Vamos a tratar Así es. de quitar los temas al tema que estamos tocando cada noche. En este caso ha sido la atracción. Efraín, tengo una pregunta más y nos vamos a despedir. Tengo unas cosas que decir al final también. Efraín, ¿qué porcentaje de tu consejería dirías tú como pastor es acerca del matrimonio? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de mi consejería en lo que dije ahora o en lo que... No, en tu ministerio como pastor. Wow, Se es, necesita. a ver, si sacamos en porcentaje en este momento, quizás es un 75%, porque, bueno, como dije acá en Arequipa, yo trabajo mucho con parejas y familias, y justo en los misterios de Dios, como decimos, que las cosas pasan por alguna razón, o Dios tiene sus propósitos, lo que hemos vivido como pareja, la experiencia, las buenas experiencias y las malas experiencias, los fracasos y los éxitos en nuestra vida, me ha servido para ayudar y ser de bendición a muchas parejas acá. Así que el 75%, porque aún estoy ministrando parejas que no son de Arequipa y menos a veces de la iglesia, ¿no? Siempre estoy ayudando, siempre, a veces hasta de noche, ¿no? Mi esposa me dice, ya, cánsate, pero es el deseo de que las parejas terminen felices y bien viejitos y felices, yo les digo, ¿no? O sea, no te cases hasta que el dinero te separe o hasta que otro te separe, sino hasta que la muerte te separe. Eso es, Pastor John. La razón por qué te pregunto es porque estamos preparando líderes, estamos preparando pastores y Amén. consejeros y quiero que tengan idea, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestro trabajo como consejeros toca al matrimonio? Entonces es un tema bastante grande. Pastor Efraín, estamos muy agradecidos contigo. Thank you. Gracias por tu consejo, tu experiencia, los datos que nos has compartido en esta noche. Quiero hacerles recordar, bueno, nos equivocamos en algo. En la página web dice que la clase es de 2 horas. Vamos a ¿Sí? corregirlo. En verdad es de 1 hora, pero hemos dado tiempo extra para las preguntas que han sido muy edificantes, también las respuestas. Queremos hacerles recordar también, por favor, que si no te has apuntado como alumno, puedes todavía, tenemos una semana para recibir los registros de los alumnos, las solicitudes. Entonces pueden visitar nuestra página web y hacer su petición de ser alumno. Y así van a recibir todos los datos acerca del curso y van a poder cumplir. Por supuesto, los que quieren solamente escuchar como oyentes, bienvenidos también, pero ¿por qué no se aprovechan pues de las tareas? Porque es muy buena manera para aprender también. Si nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Y los que están viendo en YouTube, en mi canal de YouTube, les quiero animar si pueden compartir los videos con otras personas. Van a estar ahí colgado en la página. Si pueden poner la campana ahí que dice notificaciones para que sepa cada vez que estamos transmitiendo en vivo. Cada mañana, por ejemplo, tenemos un tiempo devocional a las 8:30 de la mañana, hora de Perú, y estamos viendo un estudio devocional del libro de San Mateo. Todos están bienvenidos a las 8:30 de la mañana. Y queremos anunciar el próximo tema también, es como con el pastor Fausto Fluker, muy interesante lo que nos va a compartir de la etapa de la amistad. Y ahí es donde todo empieza, una atracción y después de la atracción
vamos a tener una linda amistad y él nos va a hablar de la importancia de que algo esencial en el romance que muchas veces salta la gente, se les olvida de la importancia de esta etapa de la amistad. Quiero que vengan, por favor, vuelven a la próxima semana y ¿por qué no terminamos con oración para orar una vez más por la sanación de la mamá de Efraín? Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado en esta noche. Ha sido muy lindo, muy edificante, una ayuda para nosotros y queremos pedir tu bendición sobre Efraín, su hogar, su familia. Bendice a su esposa y sus hijas también. Y en esta noche queremos recordar de su mamá que está luchando con cáncer. Tú, Señor, eres el gran médico y eres el médico de médicos y pedimos que tú hagas tu obra en su vida. Bendice a cada uno que está viendo y escuchando hoy en esta noche. Derrama también tus bendiciones sobre ellos. Cada matrimonio representado, Señor, que reciba hoy día tu bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen, buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, Dios los bendiga. Gracias, Efraín.